El hinduismo es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio, y es la predominante en países como India y Nepal. Es la tercera religión más extendida en el mundo, con más de 1.000 millones de fieles, tras el cristianismo y el islamismo. Originariamente la palabra proviene del idioma persa hindú, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu, en español, el río Indo, que antiguamente era la frontera de Indostán. Según la Real Academia Española, la palabra en español proviene del francés hindou, hindú. Se denomina hinduista a la persona que practica alguna de las religiones del hinduismo, pero también designa a quien forma parte de esa misma cultura. El hecho que la mayoría de la población de la India profesa el hinduismo, junto con el deseo de evitar la ambigüedad del gentilicio indio, usado también para designar a los indígenas del continente americano, explica que prácticamente desde su introducción al idioma español, en el último tercio del siglo XIX, se haya usado también la palabra hindú para designar a los naturales de la India. Este uso extensivo de hindú es admisible en contextos en que no exista riesgo de confusión con su sentido estrictamente religioso. Generalmente se tiende a utilizar el término hindú e hinduista en su sentido de creyente en la religión hinduista, e indio como ciudadano de la República de la India, aunque esto genera confusión con los pueblos originarios de América, que son llamados indios. El hinduismo es mayoritario actualmente solo en 3 estados del mundo. India, cuna del hinduismo y su tierra santa, donde son el 80,5% de la población, Nepal, con el 80%, y la isla africana de Mauricio con el 48%. Nepal era hasta hace poco el único estado del mundo que reconocía al hinduismo como religión oficial. También son mayoría en la isla indonesia de Bali. Tras la independencia de India y la división del subcontinente indostaní en territorios de mayoría hinduista y musulmana, se formó el Estado de Pakistán para la población islámica, pero importantes minorías hinduistas quedaron remanentes. Tras la secesión de Pakistán Oriental, actual Bangladesh, la antigua colonia británica quedó dividida en 3 estados. En Bangladesh la minoría hinduista es mucho mayor que en Pakistán y se han suscitado violentos actos contra ella, así como contra budistas, cristianos y animistas, prácticamente desde la independencia del país, hasta el extremo de haber desaparecido virtualmente de las estadísticas 3 millones de bengalíes, en su inmensa mayoría hinduistas desde 1971, informe del Departamento de Estado de Estados Unidos llevado a cabo por el entonces senador Edward Kennedy, en lo que debe ser considerado el mayor genocidio llevado a cabo en décadas. También hay un número importante de adeptos hinduistas en Afganistán, donde durante el régimen talibán fueron forzados a usar un distintivo, como los judíos en la Alemania nazi, Bután, Birmania, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia. En Occidente, hay hinduistas en casi toda Europa occidental, siendo Gran Bretaña el que tiene la mayoría, y también son notables en Estados Unidos. Existen minorías hinduistas en muchos países latinoamericanos, muy notablemente en Panamá y Trinidad y Tobago. El hinduismo no posee fundador, ya que no es una religión sino varias religiones diferentes, a las que erróneamente se les aplica el mismo nombre. Es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central. 5. Se trataría más bien de un conglomerado de creencias procedentes de pueblos de diferentes regiones junto con las que trajeron los arios que se establecieron en la cuenca del río Ganges y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos escritos védicos y otros libros sagrados hinduistas. Los hinduistas llaman a aquella tradición religiosa Sanatana Dharma, religión eterna, en idioma sánscrito, porque creen que no tiene principio ni tendrá fin. 6. Según ellos ha existido durante más de 5.000 años. Consideran que el hinduismo es la tradición religiosa más antigua del mundo. El número de hinduistas, dentro y fuera de la India, abarca a más de 800 millones de personas. En la India, los hinduistas son el 80,5% del total de la población. Dentro del hinduismo como cultura existen el teísmo, el deísmo, el politeísmo, el panteísmo, el agnosticismo y el ateísmo. Así como un judío de cualquier nacionalidad se siente culturalmente judío, incluso si es ateo, el hindú se siente culturalmente hindú.
Un budista hindú se diferencia de otro budista cualquiera por su cultura. El hinduismo está estructurado por varias religiones que son tan diversas como contrarias en sus formas. Dentro del hinduismo hay ideologías religiosas politeístas, monoteístas, panteístas, ateas, en sentido limitado, es decir, que pueden reconocer la existencia de realidades sobrenaturales, etc. De igual forma existe un conjunto de filosofías que abre un abanico de posibilidades. Pero a pesar de parecer una ideología politeísta, es netamente una religión monoteísta, donde cada semidios del panteón hinduista es la personificación de una de las potencias de un único dios. El hinduismo carece de una doctrina única. Cada rama de dicha religión sigue la suya propia. Los vishnuistas adoran al dios Vishnu, y creen que Krishna es su avatar. En cambio los krishnaístas adoran exclusivamente al dios, Krishna, y consideran que Vishnu es su avatar. En la doctrina Vedanta esa suprema realidad es denominada Brahman, y se considera que es el aspecto original de Dios. Todos los demás dioses y seres del universo son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede considerarse panteísmo o monoteísmo según el punto de vista. Los shivaístas creen en un solo Dios, Shiva, y niegan la importancia de Brahma y Vishnu. Su visión monista del universo ha sido plasmada en los Shiva Sutras. Por otra parte, la doctrina Samkhya de Kapila es una filosofía profundamente atea y actualmente considerada ortodoxa. En el hinduismo hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas creen que detrás del universo visible, Maya, al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, está el principio que sostiene el universo. Brahman, el absoluto que, considerado a través del velo de Maya, es Dios, Ishvara. Abandonar el ciclo de reencarnaciones, samsara, y retornar al principio divino, constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas. Este Dios puede ser considerado personal o impersonal. La adoración personal constituye el bhakti, la devoción, y la adoración impersonal implica jnana, la sabiduría. En la corriente hinduista impersonal, Dios es denominado Brahman. Todos los demás seres son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede ser llamada monismo. Hay que diferenciar que el Brahman impersonal es el aspecto no personificado de Dios, y es distinto de Brahma, quien es el creador de este universo, pero no el Dios único. Brahma es un alma encarnada muy elevada que ocupa temporalmente ese puesto dentro del mundo material, pero que puede caer de su lugar y ser reemplazado por otra entidad. Según la complejidad de cada universo, el Brahma creador puede tener distinto número de cabezas, pero ese número puede ser hasta 1000. Una de las características principales del hinduismo es el variado concepto acerca de Ishtadevata, cualquier deidad adorable, que reconoce que cualquier persona puede tener una concepción personal de la divinidad, igualmente respetable, ya que Dios puede tener todas las formas, y finalmente las trasciende. De ahí la infinitud de representaciones de la divinidad. Pero finalmente Dios es uno, aunque sus manifestaciones sean infinitas. En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hinduista, llamada Trimurti, 3 formas de Dios. Los dioses masculinos Brahma, Vishnu y Shiva, pero generalmente nadie adora a esa tríada. Muchos hinduistas adoran a la diosa Durga, conocida por algunos por uno de sus aspectos como Kali, pero también a un gran número de otros dioses, incluidos dioses comarcales. La presencia de escuelas diferentes dentro del hinduismo no debe ser vista como una contradicción entre ellas. Por el contrario, no hay contradicciones reales entre las escuelas. Cita requerida. En vez de eso, hay una polinización de las ideas entre las escuelas, y un debate lógico que sirve para refinar el entendimiento de cada escuela del hinduismo, en realidad, del entendimiento del practicante. Es común y está permitido que un individuo siga una escuela y que a su vez tome la perspectiva de otra para cuestiones puntuales. Cita requerida. La forma de la doctrina es considerada como la interpretación que se le da al absoluto en sus diversas comprensiones acorde a la visión y necesidad espiritual del practicante. Si bien, inicialmente cada escuela hinduista es un trecho de un único sendero, parecen diferentes, pero todos son diversos de un único trecho o sendero. Existen varias controversias sobre el uso del hinduismo para fines políticos.
El Consejo Mundial Hinduista es un ejemplo del hinduismo sindicado, cuyo propósito es eliminar las legislaciones de los musulmanes y de otras minorías en la India. 8. El hinduismo sindicado tiene su origen en el siglo XVI, cita requerida cuando unos peregrinos hinduistas caminaban hacia Ayodhya para construir un templo. Al llegar encontraron una mezquita. Cita requerida. Este suceso marcaría la división entre el hinduismo y el islamismo. Cita requerida. Una de las metas del Consejo Mundial Hinduista ha sido el unificar todos los credos del hinduismo para crear un distrito electoral para los hinduistas. Esta tarea ha sido un tanto imposible para el partido, ya que esta religión no tiene un único texto sagrado unificador. Se ha tratado de utilizar el Bhagavad Gita, ni un único maestro, ni un único centro. También se ha visto imposibilitada gracias a que India obtuvo su independencia de Inglaterra en 1947, un período relativamente corto para tener un sentido unificador nacionalista. Se han hecho intentos de llevar un gobierno secular en la India, pero hasta elegir un lenguaje oficial ha sido todo un caos. El más hablado es el derivado del sánscrito, y el español o el inglés son vistos como símbolo de cristianismo. Mahatma Gandhi fue un activista que promovía el hinduismo como religión nacional, pero apoyaba la aceptación y la tolerancia de otras religiones en la India. En 1948, un fundamentalista hinduista asesinó a Mahatma Gandhi. La proliferación de armas nucleares en India está relacionada con los políticos, no con el hinduismo, aunque estos hayan usado términos religiosos para referirse a ellas. Cita requerida. El 18 de mayo de 1974, el gobierno hizo detonar la primera bomba atómica india, denominada Buda Sonriente, en un pozo de 110 m, ubicado en el sitio de pruebas nucleares de la India, a unos 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Pokhran, de 19.000 habitantes, en el desierto de Thar. Ya en esa ocasión, los políticos utilizaron un lenguaje religioso para referirse a la explosión. El 11 de mayo de 1998, el gobierno hizo explotar 3 bombas atómicas en Pokhran, India. 9. Aunque algunos políticos usarán el simbolismo hinduista para explicar dicha explosión, ahimsa, o no violencia, es uno de los principios básicos del hinduismo, lo que no impide que encarnaciones divinas como Shiva cargue un tridente con el que destruye a los demonios, o Vishnu sostiene un disco para decapitar a los demonios que amenazan el orden del universo, Dharma. El concepto de karma deja claro que la violencia que ejerce la persona le será devuelta tarde o temprano. Otro objeto de controversia en el hinduismo es la posición desventajosa de la mujer. Como sucede en el islamismo, la otra gran religión en la India, en el hinduismo la mujer es ritualmente inferior. En el censo de 2011 de India, 10 se encontró que por cada 100 mujeres hay 109 varones. Una de las razones que explica este fenómeno es que las mujeres abortan los fetos de sexo femenino. En las familias hinduistas, las hijas son indeseadas, ya que para casar a las hijas el padre debe pagar una dote, y muchas veces el pago de la dote conlleva el empobrecimiento de la familia. Sin embargo, esto es más una tradición cultural de la India que una sanción religiosa del hinduismo, igual que la ablación genital de mujeres en África no está prescrita por el islamismo o el cristianismo.